de esta conexión que tiene Milei y que hace que la mayoría de la gente todavía lo acompañe. Ahora vamos a hablar del otro dato positivo y también hay aspectos que no son tan, tan, digamos, de una mirada a favor, que por supuesto vamos a analizar, para eso tenemos esta mesa, pero dentro de lo positivo puede estar el dato de inflación que se va a dar a conocer este jueves. ¿Qué dato te da Agustín Echevarne? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí nosotros nos dio 4,3% mayo, a la Ciudad de Buenos Aires dio 4,4%, lo sacaron un poco después, y va a andar por ahí. Estará un poquito más, un poquito menos, pero creo que va a estar por ahí y es un buen dato. Es un buen dato. Posiblemente junio sea un poquito más alto, porque ahí vas a tener aumentos de servicios, pero claramente es una progresión tremenda de caída de 25%, 20, 13, 11, 8,8 y ahora 4,3. Pensaba mientras escuchaba el dato, estaba leyendo, creo que fue ayer o hoy en redes, Agustín Rodríguez, que fue uno de los asesores, ¿no? En su momento, Carlos Rodríguez, perdón, Carlos, que hablaba de la caída, pero porque fue la recesión más profunda que tuvo la Bueno, es cierto, Argentina. lo que eligió hacer el gobierno, que es un durísimo ajuste fiscal, superávit primario y superávit financiero en los primeros 5 meses. Por eso es que tiene tanto impresionado a mucha gente en el mundo, la capacidad que ha tenido de hacer esto, con un éxito sobre la inflación. Y por supuesto el correlato es que hubo un ajuste fuerte, hubo una caída de la actividad muy grande en la industria, en la construcción, y empieza un rebote, empieza un tímido rebote, por ahora es suave, incluso en la industria en abril salió un poquito mejor que marzo, empezamos a ver algunos datos, por ejemplo en el RIPTE, los salarios promedios formales salieron un 6,7% real arriba en el mes de abril contra marzo, o sea que hay algunos datos que empiezan a mostrar mejoría. Ahora, necesitamos profundizar esa mejoría y ahí está el tema político que creo que va a ser parte de la charla hoy. Absolutamente. Porque ahí tenemos un tema muy importante que es la ley bases que tiene que salir la semana próxima. Echevarne no coincide, ¿no? Para ir picadito en la conversación. No, sí, yo creo que, digamos, lo que él está diciendo es lo que decía Ronald Reagan. ¿Se acuerdan? Para mí fue el mejor presidente que tuvo Estados Unidos y él decía las peores... ¿El mejor de toda su historia fue Reagan? Sí, yo creo que fue el mejor presidente de Estados Unidos. Y él decía... las peores palabras en habla inglesa son I'm from the government, I'm here to help. Yo soy del gobierno y estoy acá para ayudarte. Eso es lo peor que había para él. Él decía, el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema. Y eso era Ronald Reagan. Era un hombre que comprendía que la exageración del Estado, de eso estamos hablando, es muy negativa. Y para devolver las libertades tenés que reducirlo fuertemente. Pero eso también lo decía Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi te decía, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad ¿No hay un individual. riesgo en la omnipotencia de él cuando él dice tengo la mejor ministra? Digamos, cuando alguien dice tengo lo mejor, siempre hay un riesgo, ¿no? Eso, en esa soberbia también, ¿o es parte del acting, digamos? La Argentina es una república y lo estamos viendo ahora. Lo difícil que es gobernar una república cuando no tenés las mayorías en el Congreso. Claro, o sea que claramente, más allá de que él pueda decir eso, después tiene que estar, indudablemente tenés que lograr hacer cosas con diputados, que logró sacar el dictamen y después la aprobación. Claro. En el Senado logró sacar el dictamen, ahora falta la aprobación en una muy importante ley que es la ley bases. Claro. Porque podemos dejar a la gente muy desamparada. Si me permitís, claro. yo tengo una visión distinta. Para mí Pero esa es la idea, lo que compartirla. lo que él está mostrando es, me parece que estamos, y creo que además la gente lo entiende, sobre todo los jóvenes lo entienden muy bien, es que el Estado hoy en Argentina es una maraña infinita de corrupción y de cantidad de mafias que se han ido captando distintas porciones de Estado. Eso es lo que quiere destruir, todas esas mafias, todas esas cosas que están mal. Y por supuesto que queremos una buena seguridad, que además la puso ahí a Patricia Bullrich porque está recuperando el rol de la seguridad, está pensando en hacer cosas. Quiere mejorar la educación, por supuesto que hay que mejorar. Ahora, la forma de mejorar la educación y la forma de mejorar el Estado es un Estado mucho más chico, mucho más simple, mucho más eficiente. Y si te fijas una cosa de esta semana que fue muy importante, es lo que dijo que está haciendo con Google. ¿Con Google? Con Google. Es utilizar la inteligencia artificial, porque el modelo que está teniendo, el Estado que ha logrado eso, es Estonia. Fíjate cuando Estonia, y Diego lo debe conocer muy bien, cuando Estados Unidos empezó a apartar de la OTAN y 4 países muy importantes de Europa se pusieron una alianza, lo agregaron Estonia. ¿Por qué agregaron Estonia, que es un paísito chiquitito así? Porque está extraordinariamente avanzado en lo que es
cibernética, en lo que es inteligencia artificial, en lo que es el uso de eso para eficientizar el Estado. Entonces el Estado al que quiere ir Javier Milei es un Estado mucho más pequeño, con mucho menos, que entonces necesites muchos menos impuestos. Sí, Agustín, el punto es que el desprecio que hay por el Estado y por la política nos hace llevar a que hoy, si bien tengamos un presidente que ocupa la agenda, no tengamos gobierno. Hay un problema de gestión muy profundo. ¿No hay gobierno, decís vos? Hay un problema de gestión muy profundo, hay una mala praxis permanente. Hace 20 me parece años que es importante, me parece que es importante poner en énfasis esto, porque lo que está en juego, y vos lo hablabas de la recuperación económica, hoy lo que está en juego, que si no somos eficientes, precisos en la política pública que llevamos adelante, esto puede colapsar. La situación económica es preocupante. O sea, bajamos la inflación mucho, pero hay mucho miedo de cierre de fábrica, de cierre de empresa, de pérdida de empleo. Eso te dice la clase media que lo votó y que lo sigue respaldando. Te dicen, che, bien, pero estoy preocupado. Si vos no tenés capacidad estatal de dar respuesta a eso, que es chiquita, que es eficiente, vamos a colapsar. De agregar. No, porque nosotros hicimos un trabajo cualitativo sobre el votante moderado de Milei, ¿no? Y un poco de esto que decía Agustín. Y hay dos temores muy presentes. Uno, que el esfuerzo que se está haciendo para cargar el ajuste sea en vano. Digamos, que ese momento de prosperidad que planteó el gobierno no llegue o tarde mucho en llegar. Y la otra cuestión tiene que ver con que el gobierno sea más de lo mismo, ¿no? Esta idea que dice Agustín, bueno, hace 20 años que hay mal desmanejo, pero el gobierno y lo de capital humano de estos días marca también que hay una preocupación en términos de, bueno, y esto se parece, las prácticas que salieron a la luz, que se mostraron, que aparecen, y parece más de lo mismo. Y ese temor que tiene un sector, sobre todo el votante moderado de Milei, creo que no le ayuda al gobierno. El gobierno necesita también mejorar, yo coincido, mejorar gestión, mejorar política y lo último, y sensibilidad sobre los que sufren. Sí, Agustín Echeverne, sí. No, yo creo que, para volver a la pregunta de la filosofía política, ¿no? Yo creo que está claro, Javier Milei dice que es libertario, anarcocapitalista, y que sabe muy bien, porque lo ha dicho muchas veces, que eso es algo de muy largo plazo. Borges decía, por ejemplo, llegará un tiempo en que los gobiernos irán quedando en desuso, ¿no? Y entonces los políticos se dirán... Vos sabés lo que es el anarcocapitalismo. Vos sabés lo que significa. Pero lo que estoy diciendo... Es temerario para los argentinos ese modelo. Pero déjame terminar la frase. Contáselo a la gente, porque si nosotros déjame terminar la frase. Es grave el anarcocapitalismo. No es grave para nada, porque lo que está diciendo es que va a haber un momento donde la civilización humana va a poder alcanzar ese nivel. Y puede ser dentro de 500 años, no es para qué hoy. Significa lo que está significando... ser anarcocapitalista. No, lo que significa es que vos tenés un nivel de vida en algún momento, como puede pasar en un partido de fútbol, lo que pasa en un country, que no tenés el Estado que está regulando cómo son las calles y todo el mundo se comporta perfectamente bien. Pero requiere un nivel de, digamos, de evolución de la psicología más alto del que tiene el mundo de hoy. Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, vamos a lo siguiente. Partimos de un estado elefantiásico, paquidérmico y absolutamente corrupto. Entonces eso se va a reducir muy fuertemente hacia lo que es el liberalismo clásico. Correcto. Porque en la práctica, Javier Milei es un liberal clásico. Me quedo sin tiempo que... él mismo lo ha dicho. El anarcocapitalismo, para que la gente entienda, es el sálvese quien pueda y es el poder en manos de las mafias, no el poder en manos de la democracia. Esto es importante. Es no es lo que está pasando ahora en la Argentina. Una mesa pero no nos confundamos. Me parece que es una discusión que hay que darla con honestidad intelectual. Pero vamos a seguir la discusión, ¿les parece? No anarcocapitalismo no es un buen plan para la Argentina. Por favor, se lo pido. Gracias, entendamos el punto. Gracias, Agustín. Gracias, Diego. Gracias, Pablo.